Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición por llegar a sus hogares. Le damos gracias al Señor que a través de este audio podemos aprender más de su palabra. En este tiempo hemos venido aprendiendo acerca de las parábolas. Entonces, acompáñenme por favor a Lucas 18 y vamos a leer del 1 al 8. Amén. La parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Así que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos a través de este audio aprenderte tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a cada uno de nosotros y porque nos das entendimiento para comprender tu palabra. Gracias porque esta guía, estos ejemplos que tú has dejado en tu palabra nos ayudan cada día. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si nos vamos nosotros secularmente, cuando hay una situación que necesita que haya justicia, ¿verdad? Lo primero que viene a nuestra mente es en Guatemala, para obtener justicia, tenemos que tener dinero, o debemos de tener un buen conecte, o debemos de tener poder, porque solo de esa forma se va a mover la justicia a nosotros. Los pobres, los que no tienen influencia, los que no tienen poder, los que no tienen un lugar de poder, no van a obtener justicia. Eso es lo que pasa secularmente. Entonces se dice que la justicia tiene un precio, que el juez tiene un precio, que las evidencias se pueden perder, porque la justicia tiene un precio y Jesús sabía que eso pasaba, por eso utilizaba esos ejemplos para que el pueblo entendiera y para que el pueblo se identificara, porque en algún momento nosotros hemos sido como esa viuda, ¿verdad? Que exigimos justicia por algo, que exigimos justicia por algo que nos está haciendo, y dice claramente un adversario, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús, en el ejemplo que da de esta viuda, nos da a nosotros ese papel, digámoslo así, protagónico, podemos entender y podemos visualizar desde otro punto de vista lo que él quería enseñar. Él estaba diciendo que debía ser constante nuestra oración, que no teníamos que menguar, que nuestra oración no se tenía que apagar, porque en un momento el Señor nos iba a responder. Y cuando oramos también vamos a tener fe. Y cada día que oramos, probablemente sea la misma petición, pero vamos a tener más fe,
porque nuestra fe va a ir creciendo. Cuando vemos en esta historia, dice que el juez era alguien que no temía de Dios ni del hombre, pero que al ver la persistencia de esta mujer, le hizo justicia. Entonces, quiere decir de que no importa cuánto tiempo nosotros vamos a orar, no importa lo que nosotros aumentamos nuestra fe cada vez que oramos, el Señor en algún momento nos va a contestar. Pero ¿qué va a pasar también en el proceso en que nosotros oremos, que le entreguemos esa petición al Señor? Nosotros vamos a ir cambiando y vamos a ir entendiendo qué nos puede contestar el Señor, porque muchas veces podemos pedir cosas que a nosotros nos van a perjudicar o nos van a alejar del Señor. Y por eso probablemente el Señor no nos contesta. O porque estamos pidiendo algo que no es en su momento, sino que va a ser en el momento que el Señor quiera entregarnos esas promesas, que el Señor quiera entregarnos esa respuesta a nuestra petición. Todos nosotros confiamos en el Señor, tenemos el conocimiento del Señor. Y en cualquier situación difícil que nosotros estemos pasando, el Señor nos va a... nuestra fe va a estar en que el Señor va a tener el control de nuestra petición, de nuestra vida, de la situación en que estemos pasando. Pero acá el Señor le estaba explicando al pueblo lo importante que era presentarse delante del Señor. ¿Cómo presentarse delante del Señor? ¿Por qué? Porque él hablaba también, en ese mismo ejemplo, hablaba de la venida de cuando Él venga de nuevo a la tierra. Y dice que no va a hallar fe, quiere decir que la fe en nosotros está menguando, está desapareciendo. En una de las predicas que yo tuve el privilegio de llevar anteriormente, hablaba de que muchas veces tenemos fe en otras cosas, ¿verdad? En un amuleto, fe en una persona, incluso fe en la Biblia, pero no fe hacia Dios, sino en el libro de la Biblia. Tenemos fe en otras cosas, menos en Dios. Por medio de esta palabra, el Señor nos está indicando que tenemos que ser perseverantes en nuestra oración. Tenemos que ser también sinceros en nuestra oración. ¿Y por qué el Señor hablaba aquí de la justicia? ¿Y por qué hablaba de un juez? Porque si nosotros vamos a lo secular, muchas veces, como les decía al principio, hay personas que tienen poder, ya sea político o poder judicial o poder económico, y pueden comprar a un juez. Y otros que tienen la inteligencia para hacer maldades, ¿verdad? A mí me comentaban el caso de una vecina que acababa de tener un accidente y ella fue y se hizo la víctima delante del juez y le dijo: mire, que este muchacho me tiró. Ella iba en moto y un carro la tiró, y mire, le cobró
la moto, le cobró lo que llevaba adentro, que ella dijo supuestamente que iba a estudiar y que llevaba su laptop, su teléfono, que hasta las uñas le cobró al muchacho y que él había tenido la culpa porque andaba hablando por teléfono. Y saben que le pagaron, no sé si 80,000 quetzales o 60,000 quetzales le pagaron a la muchacha. Y saben que era una mentira, porque ella tuvo la culpa, ella se le metió al carro. Y el juez le creyó a ella y le hizo supuestamente, ¿verdad?, justicia. Y uno dice, ay, qué injusto el juez. Pero el muchacho en algún tiempo, bueno, va a tener justicia, ¿verdad? Cuando se aclare y cuando incluso la muchacha puede ir a la cárcel. Pero muchas veces pasa que nos presentamos delante de Dios de otra forma, haciéndonos nosotros las víctimas, ¿verdad? Ay, es que pequé por esto, o tengo este problema, Señor, ayúdame. Y no nos presentamos como realmente somos, porque no hemos conocido a Dios como realmente es. Venimos y queremos que el Señor nos conteste, pero no queremos pagar el precio. Y acá Jesús es claro cuando les dice que somos escogidos, pero un escogido va a cambiar, un escogido va a ser diferente, un escogido va a tratar de ser aprobado cada día. Y sabe que a veces nosotros, en vez de mejorar, retrocedemos. Muchos oran de forma repetitiva, muchos oramos de formas que al Señor no le agradan. Muchos queremos que nuestra oración sea que el Señor se compadezca. Ay, sí, pobrecito mi hijo, lo voy a ayudar, pobrecito. Y no, nosotros tenemos que presentarnos al Señor, no solo pidiendo, sino adorando. No solo pidiendo, o incluso a veces oramos eh, con, con falta de entendimiento. Ay, es que como oro fulanito se escucha bonito, yo voy a orar así. Pero es una oración vana, es una oración sin fundamento. Acá no explica qué le hizo su adversario a la mujer, ni tampoco dice qué le decía, ¿verdad? La viuda, ella solo se paraba, probablemente, ¿verdad? Donde el juez la veía y ella podía estar segura que el juez la veía, ¿verdad? Dios nos ama tanto y sabe lo que es bueno para nosotros y sabe lo que nos va a alejar de Él. Muchas veces pensamos que el Señor no nos responde porque es malo, pero muchas veces no nos responde porque nos está protegiendo. Muchas veces no nos responde porque no estamos orando de la forma correcta o pidiendo con las palabras correctas. Es importante en todo momento mantener nuestra fe. Es importante en todo momento mantener nuestra oración hacia Dios. Si estamos pasando una situación difícil, tenemos que orar. Si no estamos pasando una situación difícil, debemos orar, porque nuestra oración es una constante comunicación con Dios. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que nosotros podemos tener esa comunicación de ida y vuelta. Así como nosotros oramos hacia el Señor nos puede responder a nosotros. En esa intimidad, en esa
oración en ese tiempo, en el devocional, en el momento que usted se tome para orar. El Señor puede hablar con usted y tratar temas o tratar puntos de nuestra vida que son personales. Yo me recuerdo que cuando yo empecé a trabajar en los encuentros, debíamos de llenar unas hojas a la semana. Entonces teníamos que poner cuánto orábamos y si habíamos ayunado y cuánto orábamos. Entonces fue una gran controversia porque empezaron a decir que mínimo teníamos que orar 1 hora, por lo menos diaria. Entonces, en una reunión que tuvimos, habló una hermana y dijo que ella estaba en contra de eso, porque yo, decía ella, no puedo decir cuánto oro, porque yo, por ejemplo, decía ella, voy en el bus y le voy pidiendo al Señor que me guarde, que me cubra, que todo me salga bien. Cuando voy caminando hacia mi trabajo, voy orando, que el Señor me guarde, me cubra. Y decía ella, ¿verdad? Cuando como también yo oro. Cuando llego a mi casa le doy gracias al Señor por el tiempo. Tengo mi tiempo de intimidad. Entonces empezamos a pensar que de verdad como cristianos debemos tener esa comunión constante con el Señor. No precisamente en tiempo de decir, yo voy a orar 5 horas. No, es constante. Yo sé que tengo que hablar con Dios cuando me levanto, por mis alimentos. Tengo que tener mi tiempo especial con el Señor, ya sea en la mañana, mediodía, en la noche, madrugada. Tenemos que tener ese tiempo, pero siempre nuestra oración debe ser constante y aún aunque tengamos una situación difícil, no menguar. Aún como esta viuda, ¿verdad? Sabiendo que ese juez, que esa persona a la que ella le pedía justicia, era alguien que dice que no respetaba a los hombres ni temía de Dios. Entonces, ella sabía que, por decirlo, era algo difícil, ¿verdad? Va a ser, y tal vez la gente le decía, va a ser difícil que usted consiga que le haga justicia a ese señor. Ese juez es malo o no ha hecho, o lo que necesita es dinero. Pero ella siempre se mantuvo firme sabiendo que Dios podía obrar en la vida de ese hombre para que le trajera justicia a ella. Muchas veces nuestra oración no es constante y es cambiante. Por ejemplo, yo le pedí al Señor un carro. Ay, Señor, dame un carro. Y estoy entusiasmada orando por el carro. Pero como veo que el Señor no me contesta, como veo que el Señor, ay, Señor, si no puedes, entonces una moto. Entonces nuestra oración ya cambia y ya no es perseverante en lo mismo. Entonces tenemos que ser constantes y perseverantes. También nuestra oración puede ser unos por otros, por las necesidades que tienen los demás. Y a veces si yo pongo a las demás personas antes que mis peticiones, el Señor a veces va a contestar y decir, ¿y por qué la petición del otro hermano sí la contesta y no la mía? Porque va a ser en su momento. Hay algo bien importante y es que de una u otra forma cada uno de nosotros es bendecido. De una u otra forma el Señor nos muestra a cada uno su misericordia todos los días.
Ojalá que fuera tan fácil de, Señor, yo quiero esto. Y probablemente en algún momento de nuestra vida sí nos ha pasado, ¿verdad? Que es servicio express, pero hay otras oraciones que han tardado. Hay otras oraciones que hemos presentado delante del Señor todos los días. Y pensamos que el Señor ya no escucha, pero en su momento el Señor nos va a contestar. Nos está preparando para poder recibir esas respuestas. Desde que nosotros nos levantamos, nuestra oración debe ser constante. Nuestra oración debe ser primero de acción de gracias, dándole gracias al Señor por el día, pidiéndole al Señor que nos cubra, pidiéndole al Señor que nos guarde, orando por las peticiones de mis hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude en cada una de las cosas que tenemos planificadas. Pero sabe que muchas veces nosotros planificamos, pero no le pedimos al Señor, ay, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ay, Señor, bendice mis planes. Pero ¿será que ya se los presenté al Señor? Esta viuda fue constante porque ella quería justicia por algo que le había hecho su adversario. Y no dice cuánto tiempo, pero sí obtuvo justicia. Entonces yo no sé cuánto tiempo usted ha orado por una promesa, por una petición, tal vez por algo muy, muy personal, pero el Señor puede traer esa respuesta en nuestra vida. ¿Qué nos deja esta parábola a nosotros? Ser constantes. Estar esperando la venida del Señor. Y comportarnos como escogidos de Dios. Comportarnos como escogidos, buscando su presencia, buscando ser esos siervos aprobados. No podemos exigir justicia si vamos con un corazón altivo, si vamos... Aquí no dice que la viuda iba a gritarle, que la viuda hacía escándalo. Él dice que la veía. Entonces, cuando somos escogidos, cuando estamos esperando la venida de Cristo, debemos ser esos siervos aprobados. No pensar que Jesús nos va a contestar, que Dios en su misericordia nos va a contestar expresa algunas cosas. Que ya, quiero que el Señor ya me dé la respuesta. No, hay momentos que el Señor nos va a contestar, pero a su tiempo, cuando estemos preparados, cuando nosotros seamos personas maduras espiritualmente, cuando podamos entender que en el tiempo que yo lo pedí, no era el momento. Que nuestra fe y que nuestros ojos, porque es lo que dice la palabra, estén puestos en Jesús, porque Él es el único, no en el hermano, no en el pastor, no en la pastora, no en el líder, no en el, incluso en otros pastores de otras iglesias, no, que mi mirada, que mis ojos estén puestos en Dios, que mi fe esté puesta en Dios, no en el hermano. ¿Qué pasa muchas veces? Ay, voy con el hermano que ore por mí. No, yo voy a orar por mí para que el Señor me restaure, para que el Señor me levante, para que el Señor me prepare para todo lo que Él me va a dar más adelante. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias
porque tú a través de tu palabra nos enseñas. Gracias, Señor, porque sabemos que cada día nos presentamos delante de ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno con nosotros y por todas esas peticiones que hemos presentado delante de ti, vamos a ver las respuestas a su tiempo. Sabemos que tú eres un Dios soberano y que tú tienes el control de cada una de las situaciones que estemos pasando. Te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque cada semana aprendemos algo nuevo a través de cada uno de mis hermanos que imparten estas pequeñas lecciones o estas pequeñas reflexiones, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.